Bueno, primero que nada, quiero presentarme y saludarlas. ¿Qué tal, Laura? Chicas, es un gusto estar en este espacio. Mi nombre es Guillermo Pereira, soy terapista ocupacional y te agradezco, Laura, por permitirme compartir experiencias, algunos tips y dar respuesta a todos estos interrogantes que tenían tus alumnas. Les pido disculpas por no estar presente. Yo justo trabajo los miércoles en una institución donde realizamos trabajo interdisciplinario los días miércoles por la tarde y siempre hay reuniones con la familia, temas que tratar y bueno, se me hace muy difícil estar allí. Así que cualquier interrogante, cualquier duda, no he podido contestar todas las preguntas que me hicieron, he tratado de agruparlas, pero aquí abajo está mi correo electrónico, me escriben y seguimos la conversación en la facultad. Muy bien, una de las preguntas que me hicieron tiene que ver con qué se puede hacer para que nosotros como TO, trabajando en un geriátrico, ayudemos a que las personas mayores no pierdan su identidad ocupacional. Tenemos que entender bien que la identidad ocupacional tiene que ver con cómo ellos se ven como seres ocupacionales. Por eso es importante que nosotros indaguemos su historia ocupacional, que podamos identificar cuáles eran los intereses del pasado, cuáles eran sus roles significativos en el pasado y tratar de buscar una alineación entre las actividades que puede llegar a hacer ahora y su historia ocupacional. Es muy importante preguntarle al anciano en pasado qué le gustaba hacer antes. Si vos le preguntás ahora a un anciano qué le gusta hacer, probablemente te va a decir nada. Pero si vos le preguntás en tu entrevista, durante el plan de tratamiento, cuáles eran las actividades que antes le daban placer, qué le gustaba hacer, probablemente él te esté contando detalles significativos de su historia ocupacional. Si vos podés en en el momento actual realizar algunos talleres especiales o algunas actividades especiales que tienen que ver con su pasado, probablemente el anciano va a poder integrarse y participar de terapia ocupacional con mucho entusiasmo. Generalmente el error más común es que se organizan actividades generales como talleres de jardinería, talleres de cocina, talleres de memoria, pero hay muchos ancianos que no quieren participar de esas actividades y justamente es porque no hay una estrecha relación entre la identidad ocupacional y el taller que proponemos. Un anciano que toda su vida trabajó en una industria metalúrgica no va a disfrutar de un taller de canastitas o un taller de cocina, porque no tiene que ver con su vida, no tiene que ver con su pasado. Por eso es importante que busquemos actividades que tengan una relación directa. Por ejemplo, a un anciano que trabajó toda su vida en un taller mecánico, quizá podemos pedirle que restaure la silla de ruedas de su compañero de cuarto. Es una actividad que está relacionada con su identidad ocupacional y puede ayudar a que no solamente él mantenga un rol activo, ¿no? Que esto favorezca la participación social entre ellos, sino que además va a ayudar a que pueda estar haciendo algo que hacía siempre y lo hacía muy bien. Por eso es importante indagar los intereses del pasado, indagar los roles significativos de antes. Por ejemplo, hay personas que han desarrollado algún rol en alguna organización, en algún rol de voluntariado, ¿no es cierto? Y que quizá por algunos problemas de salud han dejado de participar. Bueno, ¿de qué manera podemos ayudar a que sigan ejerciendo ese rol? Entonces, obviamente, el tema de entender la identidad ocupacional del anciano es clave para ordenar las actividades y el plan de tratamiento en la tercera edad. Para dar respuesta a otra pregunta que me hicieron, ¿cómo se favorece el vínculo con el anciano? Para mí esto es sumamente importante. La alianza terapéutica que se establece entre el anciano y nosotros es fundamental para lograr éxito en nuestros planes de intervención. Podríamos decir que la alianza terapéutica es la carnada para que haya pique. O sea, sin una buena alianza terapéutica podemos conocer muchísimo sobre las distintas intervenciones de un terapista ocupacional en geriatría, pero si no logras tener una alianza terapéutica, tus planes de tratamiento van a fracasar. ¿Cómo se empieza a gestar la alianza terapéutica?
Obviamente, desde el primer momento, desde la entrevista, brindando tiempo de escucha, un espacio para la contención. Esto va a permitir que vos puedas eh, identificar necesidades potenciales y dar respuesta a esas necesidades potenciales. El anciano muchas veces tiene sed de ser escuchado, tiene necesidad de ser escuchado y durante la entrevista vos podés desarrollar la alianza terapéutica brindando espacio para que el anciano pueda manifestar su dolor, su necesidad, sus inquietudes, y vos poder estar brindando asesoramiento desde tu rol como terapista ocupacional. También es importante respetar los tiempos del anciano. El proceso de adaptación es sumamente complejo y a veces va a requerir tiempo para que él pueda confiar en vos, para que él pueda confiar en la institución, para que pueda identificar, bueno, que sos una persona que querés ayudarlo. Entonces, respetar los tiempos es sumamente importante. Esto es un tema para desarrollar. Quiero eh, invitarlos a leer un libro que para mí es base para poder armar un buen vínculo terapéutico, que se llama Los 5 lenguajes del amor en los niños. Gary Chapman plantea 5 lenguajes amorosos que permiten, al desarrollarlos, establecer alianzas terapéuticas con los pacientes. Si bien este libro está enfocado en niños, las necesidades de los niños son muy similares a las de los ancianos, ¿sí? Las necesidades de las personas pueden empezar a establecerse a través de 5 lenguajes: tiempo de calidad, recibir regalos, acto de servicio, toque físico y palabra de afirmación. Cuando vos estás brindando un tiempo para la escucha, estás dando tiempo de calidad. El anciano se siente valorado, respetado, no juzgado. O sea, es importante no empezar a dar consejos no solicitados, sino que permitir que la entrevista sea el primer espacio en donde se puede establecer un diálogo, un vínculo, y sobre todas las cosas los ancianos se sientan que son nuevamente personas. Vienen de toda una historia de donde se los han anulado. Ya no pueden tomar decisiones. De hecho, están de aquí para allá, viviendo quizá en la casa de un hijo, después pasan a estar en la casa de otro hijo. Entonces, que ellos empiecen a entender de que vos estás para ayudarlos es clave para tener un buen tiempo de calidad. Recibir regalos tiene que ver con algunas estrategias que nosotros podemos llegar a hacer para que el anciano empiece a comprender que vos estás de su lado, que querés acompañarlo y que él es importante para vos. Por ejemplo, si él en una entrevista te comparte que era amante del fútbol, vos quizá los 2 o 3 días podés acercarte con el suplemento deportivo del diario y le decís: José, me acordé de usted, sé que usted es hincha de Boca, le traje el suplemento deportivo. eh, Seguramente a partir de esa experiencia, de ese hecho concreto, él empiece a hablarte, empiece a recordarte mucho más y empiece a darse cuenta de que vos realmente querés eh, ayudarlo. O si, por ejemplo, te encontrás con María, que sabe tejer, que le gusta tejer, y bueno, que vos puedas regalarle lana, diciéndole: María, el fin de semana encontré esto de casa y me acordé de usted, así que le traje esta lana, seguramente le puede ayudar en sus proyectos. Obviamente esto ayuda a que María abra los ojos y diga: wow, este muchacho, esta chica piensa en mí, soy importante. Entonces esto de recibir regalos puede ser una estrategia terapéutica muy, muy interesante a la hora de establecer una alianza terapéutica. Actos de servicio, o sea, que vos desarrolles tu rol como Teo con tanta pasión de servicio que sea capaz de sentirse. Crea una diferencia muy significativa. ¿Sí? El anciano percibe cuando vos realmente querés ayudarlo. Probablemente su mayor necesidad es un vaso de agua, es ir al baño, y que vos puedas dejar a un lado los protocolos o el compromiso para darle lo que necesita. ¿Sí? Que vos puedas desarrollar la profesión con una actitud de servicio hace una diferencia importante a la hora de establecer una alianza terapéutica. El toque físico también es otro lenguaje que Gary Chapman plantea para el establecimiento de vínculos. Y creo que está bueno que en la medida que nosotros creamos conveniente, podamos utilizar una comunicación total. Si un anciano está
triste podamos tocarlo, acompañarlo, abrazarlo, tomarle la mano, o sea, hacerle saber que nosotros estamos con él. ¿M? Y palabras de afirmación es otro lenguaje muy importante, o sea, los ancianos vienen generalmente de toda una historia de no recibir palabras de afirmación. Entonces, valorar sus capacidades, sus talentos, felicitarlo cuando él hace algo bueno, cuando realiza alguna actividad. Creo que el tema de la palabra de afirmación es sumamente poderosa porque ayuda a reconstruir una autoestima destruida en donde muchas veces el anciano viene esperando ser criticado, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos podés valorar lo bien, los talentos, la capacidad, el consejo, todo lo que él pueda brindar, si vos lo valorás e inclusive das un reconocimiento, ¿no? Con respecto a sus pares, ¿no? Puedes decir, miren qué buen trabajo que hizo María, y eso lo decís adelante de otras personas. Estas palabras de afirmación afirman el vínculo terapéutico que podés establecer con él. Siempre de lo micro a lo macro, o sea, un anciano, obviamente, la socialización va a ir de a poco, o sea, no pretendas que un primer día él ya quiera integrarse a sus compañeros, que pueda ir a una salida terapéutica, o sea, evidentemente tenemos que ir a su ritmo. Otra de las preguntas que me hicieron tiene que ver con cómo controlar el excesivo tiempo libre en un geriátrico. El problema no es el tiempo libre, sino que es un tiempo improductivo, un tiempo en donde el anciano está mirando televisión o haciendo que mira televisión o durmiéndose. Entonces, ¿cómo manejar este tema? Sin duda la estimulación es clave para un buen envejecimiento, por eso tenemos que procurar que sea la institución la que a través de deferencias externas logre que el anciano se comprometa. Por esto es muy importante que haya un trabajo colaborativo con el personal. El personal es quien, con nuestra capacitación y nuestro entrenamiento, tiene que colaborar para que el anciano se involucre en determinadas asignaciones de tareas, realización de actividades, que el personal pueda entregarle juegos, materiales como el tejido, elementos para hacer alguna manualidad. O sea, el personal tiene un papel clave porque nosotros vamos 1, 2 o 3 veces por semana, pero el resto del día es justamente el personal que tiene una participación activa para que el anciano se involucre en el resto de las actividades. Hay algunas instituciones que entienden esta situación y programan de una manera sistematizada todos los días actividades. Por la mañana o por la tarde tienen espacios terapéuticos. Pero hay otras actividades, otros talleres o otras instituciones en donde no se realizan con una frecuencia óptima. Entonces ahí podríamos identificar quién del personal tiene un perfil colaborador, continente, interesado en el trabajo terapéutico de los ancianos y poder tomarlo como nuestra mano derecha con cierta prudencia y astucia, porque esto puede generar conflicto con el resto del personal, de manera tal de que sea él el encargado de ponerles una película, alcanzarles el diario, darles el mazo de cartas, alcanzarles el tejido, recordarles que tienen que regar la huerta, recordar que tienen que seguir con el campeonato de chinchón. O sea, es necesario la colaboración del personal cuando no hay una presencia activa o muy significativa de los profesionales, ¿sí? Entonces, organizar este tipo de proyectos o de programas de uso de tiempo libre es clave. No solamente en el geriátrico, sino qué pasa con el anciano que está de lunes a viernes en un centro de día para la tercera edad y después encontramos con un desequilibrio importante o un vacío ocupacional sábados y domingos. O sea, tenemos que trabajar con ellos en un abordaje individual para que puedan reordenar sus rutinas sábado y domingo conforme a sus intereses, sus necesidades y el tipo de actividades que les gustaría realizar. ¿Cómo es el proceso desde que ingresa un residente o un geriátrico? No siempre tenemos la posibilidad de entrevistar a la familia o al cónyuge antes de que el anciano ingrese. Por eso es clave la entrevista inicial. Si nosotros podemos pautar una entrevista previa, poder
pedir una epicrisis como para poder conocer los antecedentes, la historia ocupacional, su estado de salud actual. Si esto lo podemos hacer antes de la admisión, sería fabuloso, ¿no? Una entrevista con la familia para saber eh, cómo podemos ayudarlos o si realmente la institución cumple con las necesidades del anciano o es necesario recomendar que el anciano, en vez de vaya a un geriátrico, empiece a ser una instancia intermedia como la del centro de día. Pero generalmente, bueno, nosotros nos enteramos que el anciano ya está en el geriátrico y tenemos que procurar hacer nuestra entrevista inicial como nuestra primera acción, ¿no es cierto? O sea, tenemos que procurar que apenas llegamos al hogar, contar, hablar con el personal sobre qué novedades hubo, ¿no? Hacer como esta rutina de interiorizarnos de las novedades que ocurrieron en la semana, porque suele pasar que a un geriátrico vas una o dos veces por semana y es necesario que antes de empezar con la actividad hagas como un feedback sobre las novedades. En el caso de que haya un anciano nuevo, bueno, particularmente creo que lo más importante es parar la pelota e ir a verlo, ¿no? Hacer esa entrevista inicial como la primera de nuestras actividades en el geriátrico, porque eso nos va a ayudar a poder integrarlo a la actividad programada o si es necesario reacomodar un poco lo que estaba programado como para que este anciano pueda integrarse. Entonces, en esta entrevista inicial es muy importante indagar intereses e indagar historia ocupacional, sobre todas las cosas, para ver si necesitamos crear un espacio terapéutico para que él empiece a participar. Con la familia tenemos que dar pautas de cómo pueden ellos trabajar y colaborar con nosotros en ese proceso de adaptación. Salvo situaciones en donde al anciano se descompense por alguna patología psiquiátrica, es muy importante que la familia esté presente todos los días, que la familia venga al geriátrico, que al menos esté 2 horas, 1 hora, 15 minutos, que el despegue vaya, sea de manera paulatina. Hay instituciones que de una manera iatrogénica recomiendan que la familia no vaya la primera semana justamente para favorecer la adaptación. Lo que ocurre que el anciano es que se desorienta, se confunde y obviamente se adapta porque hay un quiebre en su estado cognitivo, pero eso es totalmente nocivo para el anciano. Por eso es importante, aunque el proceso de adaptación sea complejo, que la familia esté presente. Tenemos que, en cierta forma, poner pautas para que la familia visite al anciano el mayor tiempo posible en la primera o la primer quincena, primer semana, primer quincena de su integración al geriátrico. El primer día es fundamental, en función de la evaluación que hacemos, ver en qué comedor se ubica. En la gran mayoría de los geriátricos, a los ancianos se los ubican según su estado funcional. Y uno podría definir como que un comedor sea un comedor donde hay pacientes autoválidos, independientes, sin deterioro cognitivo. En otro comedor puede haber ancianos con cierto nivel de dependencia. Entonces, bueno, ¿dónde se ubica a este anciano? ¿Se ubica en el lugar que queda libre o tratamos de ver cuál podría ser el mejor lugar para que se integre, para que charle, para que pueda socializar, ¿no es cierto? Lo mismo también con su ubicación en dónde va a dormir. Es muy importante tratar de hacer los menores cambios posibles en la tercera edad. Y por eso tenemos que pensarlo de manera estratégica y tratar de realizar pruebas, ¿no? Decir, bueno, vamos a analizar bien dónde él se va a sentar, dónde él va a dormir para favorecer una adecuada adaptación. En algunas instituciones se usa, y creo que es muy conveniente, armar un comité de bienvenida, ¿no es cierto? Que los mismos residentes o los mismos concurrentes de un centro de día puedan darle la bienvenida al anciano, puedan preguntarle cómo está, cómo se siente, digamos, integrarlo en las distintas actividades propuestas, o sea, que 2 o 3 ancianos o ancianas puedan ser como este comité de bienvenida que ayuda a que el anciano hable, participe, lo invitan al jardín, o sea, de esta forma damos un rol activo al anciano para que colabore en el proceso de adaptación de otros ancianos. Y esto da muy buen resultado, sobre todo con ancianas o ancianos que tienen el perfil de
o una historia ocupacional vinculado al voluntariado, ¿no? Pedirles a ellos ayuda para que colaboren en el proceso de adaptación de los ancianos, a mí me ha dado muy buenos resultados, no lo he podido hacer en muchas instituciones, pero hay un beneficio mutuo en el anciano que viene por primera vez al geriátrico y en el anciano que forma parte de este comité de bienvenida porque se le asigna un rol significativo en la institución. El trabajo interdisciplinario es clave, o sea, aquí es donde con la asistente social, la psicóloga, trabajamos en evaluar al anciano, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades potenciales? ¿Es realmente una buena adaptación la que está realizando? ¿Qué objetivos terapéuticos nos ponemos como equipo, ¿no? Pensar esto no de trabajar no de manera aislada, sino como parte de un equipo interdisciplinario, que nos va a permitir evaluar también cómo viene su adaptación, si se está integrando, si tiende a aislarse, si es necesario hacer un cambio de habitación, en fin, creo que es importante que esta adaptación sea acompañada por todo el equipo y no solamente por el terapista ocupacional. También me preguntaron con cuántos residentes sería lo ideal trabajar para realizar un plan de intervención. Eh, Siempre tengamos ese patrón de que los grupos deberían ser reducidos. Entre 4 a 12 ancianos es un buen número como para poder hacer un abordaje grupal. Si el grupo es mayor, puede ser de que algunos se aburran, otros se duerman, algunos no escuchen. Entonces, siempre los grupos se deberían organizar conforme a su perfil ocupacional, ¿no? Tratar de, de que haya concordancia con sus niveles cognitivos, con sus destrezas, con los intereses sobre todas las cosas, ¿no? No todos los ancianos tienen que integrarse a una misma actividad. Lo bueno es que haya simultaneidad de opciones y que ellos puedan elegir lo que realmente les interesa. La socialización en un anciano se da de lo micro a lo macro. Si un anciano no puede interactuar con sus compañeros de mesa, eh, menos va a poder trabajar con un grupo mayor. Entonces siempre vamos a tratar de que la integración sea en forma paulatina y gradual, ¿no? Primero uno a uno, TO residente, después TO residente y un grupo de pares, y así ir aumentando. Después también podemos organizar quizá actividades más masivas que tengan que ver, ¿no?, con algunos eventos, festejos, encuentros de integración comunitaria, donde sí podría participar toda la población en general. Pero yo recomiendo que las actividades se realicen en pequeños grupos. Quizás es preferible que haya en una mañana 3 actividades de media hora en grupos reducidos que una actividad de 2 horas donde participan 40 ancianos. Participan, obviamente, entre comillas. Bien, vamos a la próxima pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer un TO si trabaja con un grupo y la mitad o cierto porcentaje de los pacientes no se encuentra lúcido o no participan del mismo modo que los demás? Hay que tratar de romper con esta tendencia de que el TO tiene que trabajar con todos, ¿sí? Quizá la institución te contrata para que la gran mayoría de los ancianos estén activos, pero es imposible que un TO pueda trabajar con 50 pacientes al mismo tiempo. Generalmente las terapistas ocupacionales que trabajan de esa forma terminan trabajando con los que trabajan, o sea, arman una actividad multitudinaria, pero con una integración activa de un 10%. Entonces, yo creo que tenemos que crear una conciencia en la institución que es más efectiva el trabajo en pequeños grupos y menos tiempo que hacer una actividad de toda una mañana donde está pensada para 40 y se termina integrando solo 10. Entonces, es clave crear grupos de trabajo. Particularmente creo que hay podemos decir, tres niveles de asistencia psicogeriátrica. Podemos como agruparlos en 3 grupos, ¿no? Pacientes autoválidos sin deterioro cognitivo, o quizá pacientes con deterioro cognitivo moderado y semidependientes, o pacientes con un estado funcional
complejo y con deterioro cognitivo severo, ¿no es cierto? En función de esos tres grupos podemos organizar distintos tipos de actividades. Esto ayuda a que los ancianos que estén bien no se terminen aburriendo y que los ancianos que están mal no se terminen durmiendo, ¿sí? Entonces, eh, identificar estos tres grupos nos va a ayudar a saber cuáles son nuestros límites de acción. Algo que ayuda mucho es nombrar ayudantes, o sea, que algunos ancianos sean como acompañantes del terapista ocupacional a la hora de enseñar, colaborar con los pacientes que tienen mayor deterioro, ser como tus ayudantes terapéuticos, de alguna forma refuerza la identidad ocupacional de estos ancianos y les hace mucho bien a los ancianos que tienen mayor deterioro, ¿sí? Trabajar en espejo, o sea, un anciano cuando te ve a vos hacer la misma actividad es probable que tenga un mejor desempeño. Que las actividades sean simples y conocidas por los ancianos. Obviamente, si un anciano le vas a dar una tarea que nunca en su vida la hizo, es probable de que tienda a desconectarse, que tienda a no querer participar. Por eso es importante que haya como una rutina marcada, no dar actividades complejas, sobre todo si hay enfermedades como el Alzheimer o deterioros cognitivos, ¿no es cierto? Y entender de que el anciano tiene como distintos ritmos de trabajo. Hay algunos ancianos que hay muchas veces andan muy bien en cuanto a su desempeño, pero bueno, por cuestiones más vinculadas a una demencia vascular, hay días que realmente no pueden participar o pueden participar muy bien por la mañana y por la tarde no, o al revés. Entonces, a veces es importante como hacer la prueba con el anciano de trabajar en distintos momentos del día y con distintas actividades. Particularmente arranco con actividades vinculadas a su memoria retrógrada, ¿no es cierto? Actividades que tienen que ver con su pasado, actividades que le sean familiares y no actividades nuevas que las hacemos porque están programadas. En definitiva, tenemos que a nosotros adaptarnos a los ancianos y no los ancianos a nuestro programa. Ante la pregunta, ¿cómo se pueden utilizar las actividades, las ocupaciones que tengan que ver con el pasado del paciente, pero sin provocar sentimientos de tristeza o depresión? Generalmente lo que he observado es que ocurre todo lo contrario. Cuando nosotros vinculamos una actividad del pasado eh, al paciente, generalmente ellos demuestran entusiasmo, iniciativa, se sienten seguros, hablando de lo que hacían antes, ¿no es cierto? Creo que la clave de un buen tratamiento tiene que ver con eso, ¿no? Con identificar pasiones adormecidas y, y que ellos realmente hagan lo que siempre han hecho y que por determinadas circunstancias de la vida lo han dejado de hacer, ¿no es cierto? Las actividades del pasado muchas veces generan un mejor desempeño en el anciano. Distinto es cuando le damos a un anciano a hacer algo que no lo hizo nunca o actividades que tienen que ver no con su situación actual, que no siempre es la mejor. Creo que el mayor problema del anciano es su presente y no su pasado. No podemos generalizar. En su gran mayoría, los ancianos que han vivido bien envejecen bien y pueden sobrellevar las dificultades con, con muy con muy buenos resultados, ¿sí? Pero yo no tendría miedo a utilizar actividades del pasado, al contrario, yo creo que si observo que la persona me cuenta que antes hacía determinadas actividades y disfrutaba, quizá lo que haría es vincularlo con esa actividad, pero simplificado, ¿m? Tratando de que sea una actividad más simple, pero vinculada a lo que antes le gustaba. ¿Cómo se abordan desde TO temas como la muerte o la soledad? Creo que es importante, antes de abordarlo nosotros como TO, investigar cuál es la cultura institucional respecto a este tema, cómo la institución maneja la muerte. Y acá vemos que hay muchas opciones, o sea, hay instituciones en donde si fallece un anciano no se le dice nada al resto. Eh, Creo que es una sobreprotección totalmente inadecuada. El anciano se da cuenta que la gente fallece, el anciano se da cuenta que le están mintiendo,
el anciano se da cuenta de que evidentemente el paciente que trasladaron está muerto, ¿no es cierto? Entonces, esto de mentirle al anciano creo que no es lo conveniente. Tenemos que, con el tiempo, ir identificando si los valores de la institución donde yo trabajo se alinean con mis valores como profesionales. Si hay congruencia, si yo encuentro cierta concordancia entre los valores institucionales y mis valores como profesional, yo voy a poder sentirme bien y desarrollar mi potencial. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo la institución quiere que nosotros manejemos el tema de la muerte. Hay instituciones en donde todo lo contrario, no se le esconde a la población, sino de que se los reúne, se los convoca, se les explica, se los recuerda. En algunas instituciones hay como hasta a veces capillas en donde están las fotos de las personas que fallecieron, ¿no es cierto? Entonces, esto de investigar esto de cómo la institución maneja el tema de la muerte. Por otro lado, tenemos instituciones que se manejan en un opuesto, o sea, si un anciano muere, no se le informa a nadie, si un anciano es trasladado porque falleció, se lo camufla con un gorro, unos lentes y se lo saca como si no pasaría nada, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, sino de que hay distintas formas de cómo se maneja el tema de la muerte en la institución. Y creo que nosotros tenemos que entender cuál es nuestra propia visión de la muerte y buscar una institución que se alinee a eso. No creo que sea un problema serio el tema de la propia muerte en el anciano. El anciano, por lo que he observado, no se preocupa tanto por su muerte, hasta en algunos casos la desean, o sea, he observado que muchos ancianos es como que dicen, bueno, ya he vivido, ya quiero como descansar de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, no he observado que a mucha gente le afecta el tema de la muerte. Sí, quizá le temen a otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Como la soledad, que es un tema, ¿no?, que también preguntaron, o el temor a la falta de contención y ayuda por parte de la familia. Pero esto quiero que charlemos un poco sobre cómo vemos nuestra propia muerte. Pues si vas a estar trabajando en un geriátrico, el tema de la muerte va a ser un tema, no sé si cotidiano, pero semanalmente o una vez por mes, va a fallecer un anciano que la semana pasada participaba activamente de las actividades, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ves tu propia muerte? De alguna forma afecta en cómo te golpea la muerte de los demás. Es muy probable que vos, al ver a los ancianos, veas el deterioro de tus padres, por ejemplo, ¿no? O veas tu propio deterioro, ¿no? Tu propio envejecimiento. Y eso a veces nos hace reflexionar y nos deprime, nos pone mal. Entonces, bueno, creo que es un tema interesante a que vos empieces a replantearte, ¿no? ¿Cómo yo considero la muerte? La muerte es una tragedia, la muerte es el principio de la vida, en fin, ¿cuáles son tu visión respecto a este tema? Va a condicionar tu éxito o tu fracaso cuando los pacientes se mueran, porque los pacientes no se te mueren, sino que se mueren, y tu visión de la muerte es lo que hace la diferencia. Ante la soledad creo que es importante la estimulación. Cuando la estimulación no es efectiva, podemos estar hablando de pacientes, ¿no?, con depresión, que va a requerir el apoyo farmacológico, el trabajo interdisciplinario con el psiquiatra. Entonces creo que la soledad podemos, digamos, combatirla a través de la participación, la estimulación, ayudarle a que se integre en los talleres, pero a veces va a ser necesario, ¿no?, el tema de el apoyo farmacológico. También entender que si un anciano fue eh, una persona retraída a lo largo de toda su vida, un paciente solitario a lo largo de toda su vida, no va a cambiar mágicamente por el hecho de estar en el servicio de terapia ocupacional de este geriátrico. Entonces, respetar un poco cómo él ha sido a lo largo de toda su vida. Generalmente en la vejez se potencia todo lo bueno o lo malo de la vida adulta. Entonces, si un anciano fue retraído, probablemente va a ser un anciano solitario, un anciano que le gusta estar a solas. Y yo creo que eso tenemos que respetarlo,
tenerlo bien claro para que no nos genere frustración a la hora de no obtener los resultados que nosotros quisiéramos. Bueno, esta es una pregunta clave para mí. ¿Cómo proponer a una institución los beneficios de la terapia ocupacional? Generalmente, una institución te contrata a partir de un imaginario, ¿no? Ese imaginario puede ser totalmente eh, irreal, como que el TO es el que viene a entretener a los ancianos, el TO es el que juega la lotería con los viejos, o el TO es el que hace algunas manualidades como para entretenerlos, ¿no es cierto? Entonces, no hay una visión adecuada de lo que es un abordaje y los beneficios de la terapia ocupacional en quien te contrata. Por eso, esa visión hay que empezar a construirla a partir de tus propios logros. Cuando ellos vean tus resultados, los beneficios de tu trabajo, vos vas a ser una persona más creíble y con la capacidad de que te presten atención. Entonces, algo clave para poder empezar a ir renovando la visión de la terapia ocupacional dentro de esa institución geriátrica, primero es identificar cómo los directivos o los dueños del geriátrico tienen concebido la labor del terapista ocupacional. Segundo es, bueno, ¿cuál es el dolor actual de las instituciones? Una de las cosas que a mí me ha ayudado es presentar propuestas de proyectos a partir de un dolor institucional, a partir de un problema que los directivos no pueden resolver. Entonces, cuando vos empezás a ofrecerles soluciones a lo que a ellos les duele, les hace doler la cabeza, probablemente empezás a ser más escuchado. Entonces, gran parte del campo del terapista ocupacional se puede ir expandiendo en la medida que te comprometes a resolver con ellos problemas institucionales, problemas con el personal, problemas con la familia, problemas que tengan que ver, no sé, con cuestiones edilicias, o sea, involucrarte en los dolores institucionales hace de que los directivos presten atención a esta alternativa que vos venís a ofrecerles y que se apoya en los logros actuales, en tu excelente desempeño, en tu compromiso con la institución, en tus valores como profesional. O sea, tu forma de actuar es lo que va de alguna forma transformando esa visión de lo que el TO debe hacer en una institución. Entonces, una vez que vos identificás un dolor institucional, vos empezás a realizar una propuesta en función de esta estrategia que llamamos doble alternativa. Una propuesta doble alternativa es brindar una solución a un problema, pero con dos opciones. Una opción simple, concreta, a corto plazo, yendo una vez por semana, de 2 horas por mes, o una alternativa mucho más amplia, en donde el problema se puede abordar yendo 2 o 3 veces por semana o con una carga horaria de 8 horas por día, ¿no? Donde vos podés darle estas dos opciones y el prestador tiene que elegir entre las dos que elegiste. No elige entre sí o entre no, sino que elige entre una propuesta sencilla y una propuesta de mucho mayor envergadura. Las propuestas se deben desarrollar en una hoja, o sea, tiene que ser algo simple, directo, sin dar muchas vueltas, que la gente en una hoja pueda tener bien claro qué es lo que querés hacer. Particularmente no recomiendo utilizar un lenguaje técnico porque tenés que pensar en quién va a leer tu propuesta y no tanto considerando que todos entienden lo que es la terapia ocupacional. Entonces, básicamente una propuesta está conformada por qué quiero hacer, cómo, dónde, cuándo, con quiénes, porque no solo tengo que hacerlo yo, a veces insisto siempre en el trabajo interdisciplinario. Cuando nosotros trabajamos como parte de un equipo, esa sinergia terapéutica es increíble. Entonces, tenemos que tratar de aprovechar el trabajo en equipo. De hecho, cuando trabajamos en equipo, muchas veces son los otros profesionales los que recomiendan a la terapia ocupacional como una solución a este problema institucional. Entonces, también, obviamente, este tipo de propuestas tiene que estar aparejada
con un incremento en tus honorarios o con tu incremento en la carga horaria. Y esto hace a que la terapia ocupacional vaya ganando como una mayor presencia dentro de la institución. Entonces creo que la mejor forma de proponer los beneficios de la terapia ocupacional es eh, empezando con lo que a ellos les duele y, y poniéndonos metas claras y a corto plazo.